El fariseo se puso a orar consigo mismo. Lucas 18, versículo 11. Hemos venido estudiando, hermanos y hermanas, amigos y amigas, en estos dos videos anteriores y el que hoy concluimos, el tema de el fariseo que hay en mí. Es decir, hemos tratado de abordar el tema de la religiosidad y la espiritualidad farisea de ayer, del tiempo de Jesús y del día de hoy. Y aquí vamos ahora a ver cuál es la mirada de Jesús. Esta primera valoración nos la da el narrador, nos la da Lucas, cuando dice que el fariseo se puso a orar consigo mismo. Dos maneras no excluyentes de entender esto. Orar consigo mismo significaba que el fariseo se puso a orar en voz baja, o sea que solo él se oía. Pero también en el contexto, dicen otros comentaristas, en el contexto, por ejemplo, José Pagola, un gran biblista español, dice en su comentario a Lucas que en el contexto de la parábola hay que entender esta frase de Lucas, el fariseo se puso a orar consigo mismo, en el sentido de que si bien es cierto el fariseo pretendía hablarle a Dios, en realidad estaba hablando consigo mismo. Porque la espiritualidad farisea, la religiosidad farisea, no se comunica con Dios en realidad. Por muy oraciones rimbombantes, por muchas oraciones con palabrerío rimbombantes, no se comunican con Dios. Se están comunicando consigo mismo, porque la oración se vuelve un mostrar lo que ellos han hecho y no lo que Dios es ni lo que Dios ha hecho. Esa es una primera valoración del fariseísmo en tiempos de Jesús. La segunda nos la ofrece el mismo Jesús en el versículo 14. Y Jesús es lapidario, categórico. Les digo que cuando dice se está refiriendo al recaudador de impuestos, al colaborador del imperio, al extorsionador del pueblo, al que no dijo nada en su oración, solo pidió misericordia. Dice Jesús, les digo que y no aquel, es decir, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Hermano, esta valoración de Jesús creo que habla por sí misma. Y Jesús nos plantea una ruptura de paradigmas, como siempre, escandalosa, revolucionaria. ¿Cómo es posible que venga un religioso que se cree justo y que realmente era intachable, ayunaba 2 veces por semana, no era ladrón, no era malhechor, no había adulterado nunca, no daba el diezmo de todo? ¿Cómo es posible que este tipo de hombre haya venido al templo, haya orado, dice él, a Dios? Y dice Jesús que ese hombre no salió justificado delante de Dios. ¿Cómo es eso? Y más bien dice Jesús que el recaudador de impuestos, pecador empedernido, colaborador del pueblo, del imperio romano, extorsionador del pueblo, pero que simplemente reconoció su pecaminosidad delante de Dios cuando decía con su vista agachada, porque no podía mirar, dice, no podía mirar, no soportaba esa mirada santa de Dios, de estar en la presencia de Dios. Entonces el recaudador de impuestos lo que hacía era con su vista agachada decir, tocándose el pecho, Padre, Dios mío, ten misericordia de mí. Dice Jesús que ese hombre que solo dijo eso, que no prometió, fíjense que si ustedes se fijan, este publicano no hace lo de Zaqueo. Zaqueo promete cuando ve a Jesús un cambio de vida. Y dice a Zaqueo, lo que he robado y lo que he extorsionado,
se lo voy a devolver a la gente. Este hombre no dice nada de eso, solo pide clemencia, misericordia. No se planta con méritos propios y sí se dirige a Dios. El fariseo se dirigió a sí mismo. Si el publicano, dice Jesús, salió justificado, que significa que salió salvado. Mientras que el otro hermanito, fariseo, no salió así. Él creyó que salió con el pecho henchido, una vez más con esa falsa seguridad de su religiosidad intachable farisea. Pero no fue así. Jesús así valoró la religiosidad farisea, la denunció, la contraatacó. Ayer y también el día de hoy lo sigue haciendo. Por eso hemos querido. Ahora, hermanos y hermanas, no estamos haciendo aquí una apología a la vida cristiana mediocre. No estamos ni queremos hacer una apología de los que no hemos podido ser intachables. No, hermanos, no. Eso no es correcto, no ha sido envidiable eso. Lo que Jesús nos muestra y nos enseña es cuál debe de ser nuestra verdadera actitud religiosa delante de Dios y delante de los hermanos. Lo que el Señor nos dice no es que sea malo ser intachable. Y hay que ver qué significa la intachabilidad para los ojos de Jesús. Y eso es lo que en un próximo video vamos a estudiar. ¿Qué entiende Jesús por ser intachable? Y vamos a ver que estamos lejos nosotros de eso. Todos estamos lejos de eso. Pero lo que sí nos muestra Jesús es que las personas no tenemos por qué asumir actitudes fariseas ni para con Dios, mucho menos para con el prójimo. Porque si decimos que amamos a Dios, dice otro texto del Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a odiar al hermano? Si decimos que amamos a Dios, ¿cómo vamos a odiar al hermano a pesar de que ese sea un pecador? O sea, que no hay coherencia en ese modo de actuar. Por eso es que Jesús nos enseña, no solamente en este texto, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 23, la parábola del buen samaritano y otros textos, nos enseña. Es más, Jesús mismo nos enseña con su propia práctica que hay que desechar, rechazar esa espiritualidad farisea intachable. Hay que rechazarla ayer y hoy. Y como le digo, esto no es una apología, defensa a los que hemos vivido mediocremente en algún momento de nuestras vidas cristianas. No, esto no es una apología a eso. Eso no es envidiable, eso no ha sido correcto. Lo que esto es una visión de que si hemos sido íntegros delante de Dios, no asumamos actitudes fariseas intachables con nuestro prójimo. No asumamos una religiosidad farisea intachable delante de Dios. Eso es lo que Jesús nos enseña en esta parábola. Y Jesús entonces nos da la valoración que Él, Jesús, el Jesús histórico, nuestro Jesús, que adoramos en la iglesia cada domingo, anunciando su resurrección, nos muestra cuál es su valoración. Jesús reconoció cosas buenas de los fariseos. Usted va a decir, entonces ahora el maestro Adalí se está contradiciendo. No, Jesús reconoció, por ejemplo, que ellos eran cumplidores de la ley, que ellos la enseñaban, porque ellos tenían un celo por enseñar la ley al pueblo. Y Jesús lo reconoce en Mateo 23:2. Jesús elogia incluso que ellos leían la palabra, promovían la lectura de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la ley en el pueblo. Jesús reconoce esas cosas en Mateo 23.
Jesús reconoce que sí, es buena el énfasis que ellos han tenido de procurar, de promover la obediencia a los mandamientos de la ley. Lo que Jesús criticará y lo que Jesús denunciará de los fariseos es su doble moral, es su actitud discriminatoria hacia el pueblo. Es que ellos han puesto pesados fardos, decía, sobre la gente, que ni ellos son capaces de mover con un dedo. Eso es lo que criticará Jesús. Y eso es lo que hay que seguir señalando el día de hoy como Jesús lo hizo. Como Jesús lo hizo. Entonces, Jesús no critica que los fariseos tengan tradiciones. Lo que critica es que sean tradicionalistas. Jesús no critica que ellos tengan una tradición en la ley. Lo que Jesús criticará es que sean tradicionalistas, legalistas, puritanos, dobles morales. Entonces, ese es el que vivan de la apariencia, que vivieran aparentando lo que no eran, sepulcros blanqueados. Es lo que soy, se les dijo. Eso es lo que criticará Jesús. Por eso le digo, esto no es una apología de mi parte hacia vidas carnales, hacia vidas mediocres cristianas. No. Tenemos que aspirar a ser como Jesús. Tenemos que aspirar a ser como Jesús con todo lo que esto implica. En otro video lo vamos a explicar. Y abandonar ese espíritu fariseo que hay a veces en nosotros. Por eso yo decía, el fariseo que hay en mí. Primero, el fariseo que hay en mí. Quiero terminar recomendando un libro del señor Peter Warner, ya fallecido, un misionero que estuvo en América Latina, fue decano del seminario Fuller algún tiempo. Peter Warner, la editorial Portavoz, que no es una editorial carismática, sino que es una editorial con una línea evangélica, conservadora, no pentecostal, eso lo sabemos todo, le publicó un libro que se llama ¿Cómo ser libre del espíritu religioso? Y ahí Peter Warner y otros teólogos y pastores hacen un análisis del espíritu fariseo que hay en las iglesias hoy. Y hablan de cómo ese espíritu está presente en las estructuras de las iglesias. En las estructuras. Así que es un libro que podría servir para reforzar lo que hemos estado planteando. Lo buscan en internet. Yo ayer, en estos días que he estado preparando estos diálogos con ustedes, lo bajé de internet gratuito, el libro íntegro. Peter Warner, ¿Cómo ser libre del espíritu religioso? De esa religiosidad farisea intachable que no existe, que es un autoengaño. Termino diciendo esto. Jesús nos da el norte de cuál es el tipo de religiosidad que Él quiere que vivamos. ¿Cuál es el Dios que Él quiere con el que nos relacionemos? ¿Cómo es que Él quiere que miremos a nuestro prójimo, sobre todo pecador? Sigámoslo a Él. Que el Señor les bendiga.